¿De verdad crees que todo esto simplemente apareció por accidente? ¿Que la precisión absurda del universo surgió de la nada, sin mente, sin propósito, sin dirección? Claro, claro, fue pura suerte, una explosión aleatoria en medio de la nada, sin ninguna causa inteligente detrás. Y de repente tenemos leyes físicas, galaxias perfectamente estructuradas, átomos organizados y un cerebro humano capaz de contemplar su propia existencia. ¿No es eso lo que dicen? Que todo esto se armó solo, como si tirar piezas de un avión al viento acabara por ensamblarlo en pleno vuelo. Vaya milagro el de la casualidad. Pero detente, observa, mira hacia arriba, hacia el cielo en una noche despejada. Contempla las estrellas, cada una con su distancia precisa, con su propia trayectoria, con su rol asignado. Mira la Tierra, ni tan cerca ni tan lejos del Sol. Si estuviéramos un poco más lejos, moriríamos congelados. Un poco más cerca y arderíamos. ¿Y qué decir del oxígeno que respiramos? Una atmósfera finamente equilibrada, un ecosistema que trabaja como una sinfonía. ¿Realmente eso no te parece sospechoso? ¿No ves un diseño detrás de todo eso? La ciencia moderna no niega el orden del universo. Al contrario, lo confirma. Desde las leyes de Newton hasta la relatividad de Einstein, todo apunta a una estructura que obedece patrones. No es caótica, no es arbitraria, tiene reglas, tiene ritmo, tiene coherencia. Pero si aceptamos que hay leyes, ¿por qué nos resistimos a aceptar que hay un legislador? ¿Desde cuándo las leyes se escriben solas? Piensa en un reloj. Si encontrases uno tirado en el suelo, con sus piezas perfectamente alineadas, funcionando a la perfección, ¿pensarías que surgió de la nada? ¿Que la arena, el viento y el tiempo lo formaron? No, claro que no. Dirías, alguien lo fabricó, alguien lo diseñó. Pues lo mismo ocurre con el universo. La complejidad, la precisión, la armonía, todo grita que hay un diseño, y donde hay diseño, hay un diseñador. No es fe ciega, es lógica elemental. A eso los filósofos lo llaman el argumento teleológico. Telos significa propósito, y el argumento es sencillo. Todo lo que tiene un propósito, una dirección, un fin claro, implica intención. La naturaleza no actúa sin intención. Una semilla no crece sin un patrón. El ADN humano no se estructura sin una secuencia milimétrica. Entonces, ¿quién colocó ese propósito en las cosas? ¿Quién programó la información en nuestros genes? ¿Quién ajustó las constantes del universo para que fuera posible la vida? La probabilidad de que todas las constantes universales, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la constante cosmológica, entre muchas otras, se alinearan por casualidad para permitir la existencia de vida es infinitesimal. Científicos honestos como Fred Hoyle, ateo por convicción, reconocieron que las probabilidades son tan ridículas que sería más fácil que un tornado ensamblara un Boeing 747 al pasar por un depósito de chatarra. Así de absurdo es negar la posibilidad de un diseño inteligente. Pero claro, el azar es la excusa perfecta. Si no entendemos cómo ocurrió, le llamamos azar. Si no queremos aceptar que hay algo superior a nosotros, decimos que todo es natural. Pero esa es la pregunta. ¿Natural en base a qué? ¿Qué significa natural en un universo que parece haber sido afinado hasta el último decimal? El término azar no responde nada. Solo esconde la incomodidad de aceptar que quizás no somos producto del caos, sino de una mente superior. Y esa mente, ese diseñador, esa inteligencia que puso orden donde había vacío, no es una fuerza impersonal, no es una energía sin rostro, es alguien que piensa, que estructura, que calcula. Es Dios. Y el universo entero, desde lo más grande hasta lo más microscópico, lo proclama. No es necesario verlo físicamente para reconocerlo, como tampoco ves el viento, pero sabes que existe por el movimiento que provoca. Así que la próxima vez que mires el cielo, cuando sientas la brisa, cuando escuches el latido de tu corazón, o cuando te maravilles con la belleza de una flor o la complejidad de una célula, pregúntate, ¿de verdad esto es casualidad?
¿O será que hay alguien ahí fuera esperando que abras los ojos y reconozcas lo que siempre estuvo delante de ti? La creación no es silenciosa. Habla, grita, clama, y cada átomo es una letra en el mensaje. Sí, yo existo. ¿Y quién dijo que el bien y el mal existen? ¿No es todo relativo? ¿No vivimos en un universo sin propósito, sin dirección, sin moral objetiva? Dicen que no hay Dios, que no hay un legislador supremo, que todo es producto de procesos naturales y evolución ciega. Pero, entonces, ¿por qué en lo más profundo de nuestro ser sabemos que robar está mal? ¿Por qué nos duele la injusticia? ¿Por qué sentimos culpa cuando herimos a alguien, incluso si nadie lo ve? Si la moral es solo una construcción social, ¿por qué niños pequeños, antes incluso de comprender las normas sociales, ya distinguen entre lo justo y lo injusto? Piénsalo. En un mundo sin Dios, ¿qué fundamento tiene la moral? Si no hay una mente superior que nos dio un sentido de bien y mal, entonces todas nuestras ideas de justicia, empatía, amor, compasión y sacrificio son meramente subjetivas, solo un resultado de reacciones químicas en el cerebro. Entonces, ¿el amor de una madre por su hijo es solo una descarga de dopamina? ¿El dolor que sentimos cuando alguien miente, traiciona o mata es simplemente un resultado evolutivo? Nada de eso tiene un valor real, eterno, objetivo. Claro, puedes decir que la moral evolucionó porque era útil para la supervivencia del grupo, pero eso no explica por qué valoramos la vida de alguien desconocido, por qué nos afecta la pobreza ajena, por qué admiramos el sacrificio y despreciamos la traición. Los animales también actúan en grupo, pero no crean leyes morales, no hacen juicios éticos, no escriben declaraciones de derechos humanos. Entonces, ¿de dónde viene esa conciencia que nos dice que algunas cosas están bien y otras mal? C.S. Lewis, quien fue ateo antes de convertirse en uno de los defensores más brillantes del cristianismo, lo dijo con claridad brutal. Cuando era ateo, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero, ¿cómo había llegado yo a esa idea de lo justo y lo injusto? Un hombre no llama una línea torcida si no tiene alguna idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamé injusto? La misma existencia de la injusticia, que tanto nos duele, es una señal de que creemos que hay algo que está mal. Y para que algo esté mal, debe haber un estándar, un patrón, una referencia. ¿Y quién define ese patrón si no hay nadie por encima de nosotros? Los grandes crímenes de la historia nos siguen provocando indignación, aún siglos después. El genocidio, la esclavitud, la tortura, nos hieren aunque no hayamos vivido en esa época. ¿Por qué? Porque hay algo inscrito en el corazón humano que clama por justicia. Esa ley no escrita, esa brújula moral que todos llevamos dentro, es el eco de una voz más grande, una voz que nos creó y nos dio conciencia de lo que es bueno, justo y verdadero. Incluso aquellos que dicen que no creen en la moral objetiva, viven como si sí existiera. Se indignan ante la corrupción, luchan por derechos, exigen igualdad. ¿Con qué base? Si no hay Dios, todo está permitido. No hay reglas, no hay bien ni mal, solo preferencias personales. Y sin embargo, nadie vive de esa manera, porque en el fondo todos sabemos que hay actos que son intrínsecamente correctos y otros que son intrínsecamente malos. Y eso solo tiene sentido si hay una fuente trascendente de moralidad. Y no basta con decir que la sociedad define lo que está bien y mal, porque si fuera así, entonces no podrías criticar a ninguna cultura que, por ejemplo, haya aprobado la esclavitud, el racismo o la opresión. No podrías decir que los nazis estaban equivocados, solo que tenían una moral distinta. Pero todos sabemos que eso es absurdo. Hay actos que son malvados, aunque todos a su alrededor los aprueben. Y hay actos que son nobles, incluso si nadie los valora. Eso demuestra que existe un estándar fuera del ser humano, un estándar divino. La Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones. No necesitas haber leído una página de las Escrituras
para saber que mentir es malo, que robar daña, que asesinar destruye. Esa moral universal, esa ley interna, está presente en todas las culturas, en todos los tiempos, con ligeras variaciones, sí, pero con una base común que trasciende geografía, historia y religión. ¿De dónde vino eso? ¿Del azar? ¿De la evolución? ¿O de una mente que nos creó a su imagen, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal? Incluso nuestras preguntas más profundas sobre la moral apuntan a una realidad espiritual. Cuando decimos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Estamos admitiendo que hay algo en nosotros que espera justicia, que cree que el mal no debería tener la última palabra. Pero si no hay Dios, el mal simplemente es. No hay justicia última, no hay redención, solo caos. Entonces, incluso al protestar contra Dios, estamos usando una moral que solo tiene sentido si Él existe. ¿Y qué decir del perdón, del arrepentimiento, de ese deseo profundo de redención que aparece en el alma humana cuando hemos hecho daño? No es algo que la biología explique, es un reflejo espiritual, el anhelo de volver a lo correcto, de reparar, de restaurar lo perdido. Ese clamor de la conciencia humana es uno de los mayores indicios de que fuimos creados por alguien que nos dio una moral objetiva. Alguien que nos diseñó para amar, para actuar con justicia, para reflejar su carácter. Así que, la próxima vez que te encuentres indignado por una injusticia, la próxima vez que tu conciencia te acuse por haber mentido, o que sientas que algo está profundamente mal en el mundo, recuerda, eso no es casualidad, no es simple cultura. ¿De verdad crees que todas esas experiencias profundas que has tenido, los momentos en los que sentiste paz sin explicación, consuelo en medio del dolor, fuerza para seguir cuando ya no podías más, fueron solo procesos químicos en tu cerebro? ¿De verdad vas a reducir lo trascendente a impulsos eléctricos? Dicen que no hay Dios, que todo es natural, que todo lo que sentimos tiene una causa biológica. Pero ¿cómo explicas lo que no puedes controlar ni entender? ¿Cómo explicas esa voz interior que no grita, pero que no se calla? ¿Cómo explicas que incluso el más duro de corazón, frente al nacimiento de un hijo o en el lecho de muerte, mire hacia arriba y diga, Dios mío, hay cosas que la razón no puede encerrar? Hay momentos que nos superan, sensaciones que no se pueden describir con palabras, realidades invisibles que se manifiestan en lo más profundo del alma. ¿Nunca has sentido que alguien te escuchaba cuando orabas, incluso cuando nadie más lo hacía? ¿Nunca sentiste que una paz extraña te envolvía justo cuando todo a tu alrededor estaba en ruinas? Es fácil llamar a eso casualidad, hasta que te pasa una y otra vez, hasta que comienzas a notar un patrón, hasta que entiendes que estás siendo acompañado, incluso en el silencio. Lo que llamamos experiencias espirituales no son ilusiones ni caprichos emocionales. Son señales. Son destellos de lo eterno en medio de lo temporal. Hay personas que, en momentos de peligro extremo, han sentido una mano invisible sacarlas del abismo. Otros que, a punto de quitarse la vida, han oído una voz que les dijo, aún no es tu tiempo. Historias que se repiten una y otra vez, con diferentes rostros, culturas y lenguas, pero con un mismo mensaje. Dios está presente. No lo ves, pero lo sientes. No lo tocas, pero lo percibes. No lo entiendes, pero lo conoces. Incluso los más escépticos, cuando enfrentan la pérdida, el sufrimiento o el vacío existencial, terminan preguntándose, ¿y si hay algo más? Ese algo es una presencia, un calor en medio del frío, un susurro cuando todo parece gritar. Es esa certeza inexplicable de que no estás solo, de que hay alguien que te observa con ternura, que conoce tu dolor, que entiende lo que ni tú mismo puedes poner en palabras. Eso no es placebo, eso es real. Millones de personas alrededor del mundo han experimentado cambios radicales en sus vidas al tener un encuentro con esa presencia divina. No estamos hablando de mejorías psicológicas, sino de transformaciones completas. Adictos que fueron liberados en un instante. Personas llenas de odio que de repente descubrieron el perdón. Enfermos desahuciados que fueron sanados. Corazones rotos que fueron restaurados. ¿Y cuál fue el punto común? Un encuentro espiritual, no una teoría,
no una doctrina, una experiencia con lo sagrado. La ciencia puede analizar el cerebro, pero no puede medir el alma. Puede explicar cómo funciona una lágrima, pero no por qué se derrama. Puede registrar la actividad neuronal en un estado de oración o meditación, pero no puede capturar el misterio de lo que ocurre dentro del espíritu humano cuando entra en comunión con lo divino. Porque lo espiritual no se prueba en un laboratorio, se vive. Y quien lo ha vivido, lo sabe. Hay una dimensión más allá de lo que vemos. Y todos, en algún momento, hemos tenido vislumbres de ella. ¿Nunca te ha pasado que estás en silencio, sin pensar en nada, y de repente sientes que alguien te observa? ¿O que alguien te llama por tu nombre, aunque estés solo? ¿O que debes tomar una decisión y una fuerza interior te guía con claridad total? Esa es la voz de Dios, una voz que no necesita sonido para hacerse oír. El testimonio humano está lleno de encuentros con lo sobrenatural. Gente que ha sido salvada en accidentes imposibles, sueños que advierten de peligros, sensaciones de protección inexplicables, fenómenos que escapan a toda explicación racional. No todos estos eventos vienen de la imaginación. Muchos son demasiado precisos, demasiado poderosos, demasiado constantes como para ser ignorados. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que hay algo más? ¿Por qué nos empeñamos en negar lo invisible cuando lo sentimos más intensamente que lo visible? Jesús mismo dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Juan 3:8. El Espíritu de Dios no necesita ser visto para actuar. Él toca, transforma, guía, consuela. Es real. Lo espiritual es más real que lo físico, porque lo físico muere, se corrompe, pasa, pero el alma permanece, y el alma reconoce a su Creador, aunque la mente lo niegue. Los que dicen que no hay Dios, muchas veces no lo dicen porque lo hayan comprobado, sino porque no quieren sentir. Porque abrirse a lo espiritual es abrirse a la posibilidad de rendirse, de reconocer que hay alguien más sabio, más fuerte, más grande que nosotros. Dicen que el universo es fruto del azar, que todo lo que ves, el cielo, la tierra, los mares, el cuerpo humano, las galaxias, es el resultado de una serie de accidentes cósmicos ocurridos durante miles de millones de años. Dicen que no hay diseño, que no hay propósito, que todo es producto de la casualidad. Y sin embargo, cada partícula, cada átomo, cada célula, cada sistema está afinado con una precisión tan absurda, tan perfecta, que hace que esa teoría del caos suene más a cuento de hadas que a ciencia real. Pensemos, ¿qué probabilidad hay de que un sistema tan complejo como el ojo humano, con su capacidad para enfocar, adaptarse a la luz, interpretar colores y enviar señales eléctricas al cerebro, haya surgido sin inteligencia detrás? ¿Cómo explicas que cada órgano del cuerpo humano trabaje en sincronía perfecta con los demás, sin estorbarse, sin confundirse, sin colapsar? ¿Cómo es posible que el ADN, un código informático con billones de instrucciones organizadas, haya aparecido por sí solo, sin una mente que lo escribiera? Porque el diseño apunta a un diseñador. La complejidad no nace del azar. Nadie ve un iPhone tirado en el suelo y piensa, seguramente millones de piezas se juntaron solas con el tiempo. Nadie encuentra un libro perfectamente redactado y dice, qué curioso accidente de tinta sobre papel. Y sin embargo, cuando vemos el universo, con sus leyes físicas, sus constantes universales, su orden impresionante, decimos que es pura casualidad. Eso no es escepticismo, eso es negar lo evidente. Las leyes de la física están tan finamente ajustadas que si una sola constante fuera alterada mínimamente, la gravedad, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la vida sería imposible. El universo se desintegraría o nunca habría existido. Los científicos lo saben y lo llaman ajuste fino. Es tan preciso que muchos han comenzado a aceptar que debe haber una mente detrás de ese orden, porque nada se ajusta con tanta precisión por accidente. No puedes lanzar piezas de avión al aire y esperar que caigan como un Boeing 747. La Tierra está en la posición perfecta respecto al Sol, ni muy cerca ni muy lejos. Si se alejara unos millones de kilómetros, nos congelaríamos.
Si se acercara, arderíamos. La atmósfera tiene el grosor y la composición exacta para protegernos de radiaciones mortales, mantener el oxígeno y permitir el desarrollo de la vida. ¿Y eso también fue suerte? El planeta rota a la velocidad perfecta para equilibrar temperatura, clima y gravedad. La Luna regula las mareas. Los ciclos biológicos están sincronizados con la rotación terrestre. Nada sobra, nada falta. Todo está simplemente en su lugar. Y luego está la belleza. Sí, porque no todo en el universo es funcional. Hay cosas que están allí sin otro propósito que maravillar. Colores, formas, sonidos, texturas. ¿Por qué las flores tienen colores tan vivos? ¿Por qué la música nos emociona? ¿Por qué el arte nos conmueve? ¿Por qué sentimos algo al ver una montaña, un atardecer, un campo estrellado? La belleza es una firma, una huella, un lenguaje silencioso de alguien que creó, no por necesidad, sino por amor al arte. Incluso las matemáticas, que gobiernan todo lo que existe, revelan un orden que desafía la casualidad. La secuencia de Fibonacci, el número áureo, la geometría fractal, todo se repite, se entrelaza, se armoniza con patrones que parecen estar codificados en la estructura misma de la creación. Y no hablamos de misticismo, hablamos de ciencia, porque la ciencia no contradice a Dios. Al contrario, cuanto más profundiza, más confirma que todo fue diseñado con un propósito. Albert Einstein, que no era religioso en el sentido tradicional, decía: quiero conocer los pensamientos de Dios, lo demás son detalles. Y también, la más incomprensible cosa del universo es que sea comprensible, porque hay orden, hay lógica, hay simetría. Y eso no tiene sentido si el origen de todo fue el caos. ¿Acaso el caos genera belleza? ¿Acaso el desorden produce estructura? ¿Acaso lo absurdo crea significado? Hasta los mismos científicos que niegan a Dios reconocen que el universo se comporta como si hubiera sido diseñado. Pero claro, no quieren decirlo abiertamente, porque admitirlo sería aceptar que hay una inteligencia superior, que hay un creador, y eso implicaría responsabilidad, implicaría rendición, implicaría reconocer que no somos el centro, que hay alguien por encima de nosotros. Pero la verdad es esta: no puedes ver una obra maestra sin pensar en el artista. No puedes ver un diseño sin pensar en el diseñador. No puedes ver un universo tan perfectamente calibrado y seguir repitiendo, como un mantra vacío, que todo surgió de la nada. Porque la nada no crea, la nada no organiza, la nada no piensa. Y el universo piensa, tiene lógica, tiene estructura, tiene belleza, tiene propósito. Y si todo fue creado, entonces no estamos aquí por accidente. No somos polvo de estrellas sin sentido. Somos parte de un diseño, de un plan. Y si te dijera que la historia humana, con todas sus guerras, culturas, religiones y civilizaciones, no es una simple sucesión de casualidades, sino una línea perfectamente trazada por una mano invisible. Y si te dijera que los eventos más decisivos de la humanidad fueron profetizados con siglos de anticipación, escritos en textos antiguos, preservados contra toda lógica y cumplidos con una exactitud que desafía cualquier cálculo estadístico? Suena a fantasía, ¿verdad? Algo digno de películas. Pero esa es precisamente la paradoja. Cuando los hechos históricos parecen tan imposibles de encajar por azar, la explicación más racional termina siendo lo sobrenatural. Durante siglos, miles de personas han intentado desmontar la Biblia como una colección de mitos. Han dicho que sus profecías eran inventadas, que los evangelios fueron manipulados, que Jesús fue solo un maestro entre tantos. Pero cuanto más se investiga, más incómoda se vuelve la verdad para los escépticos. Porque el texto bíblico no solo ha sobrevivido a imperios, persecuciones y censuras, sino que contiene predicciones que se cumplieron con precisión quirúrgica. Predicciones hechas cientos, incluso miles de años antes de que ocurrieran. Toma como ejemplo el profeta Isaías. En el capítulo 53, escribió sobre un siervo sufriente que sería despreciado, rechazado, herido por nuestros pecados, traspasado,
pero que cargaría el castigo de muchos. Detalle por detalle, describe la pasión y muerte de Jesús, 700 años antes de que naciera. Y no estamos hablando de interpretaciones vagas, sino de detalles concretos. ¿Cómo sería tratado? ¿Qué le harían? ¿Por qué moriría? ¿Y cómo su sacrificio traería salvación? No hay margen de error. No es astrología ni lectura de cartas. Es una profecía clara, escrita en pergaminos que aún hoy se conservan. Y no fue la única. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén. Zacarías dijo que entraría a Jerusalén montado en un burro, que sería traicionado por 30 piezas de plata, y que sus manos y pies serían perforados. El Salmo 22 describe su crucifixión con palabras que retratan exactamente lo que pasó. 1000 años antes de que los romanos inventaran ese método de ejecución. ¿Cómo se explica esto? ¿Coincidencias acumuladas? Si aplicaras las leyes de la probabilidad, descubrirías que las chances de que una sola persona cumpla todas esas profecías son prácticamente cero, a menos, claro, que fueran reales. Pero no se trata solo de Jesús. La Biblia predijo la caída de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Anunció la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el exilio del pueblo judío y su posterior regreso a su tierra. Hecho que ocurrió en 1948, más de 2000 años después de que fuera profetizado. Ningún otro libro ha anticipado con tal precisión los eventos históricos de una nación, ni ha resistido con tanta firmeza el paso del tiempo, la crítica y el intento sistemático de aniquilación. Y lo más impresionante, esas profecías no solo fueron escritas con exactitud, también fueron preservadas milagrosamente. ¿Cómo es posible que, a lo largo de más de 3000 años, con guerras, conquistas, destrucciones de templos y exilios, el texto bíblico haya llegado hasta nosotros prácticamente intacto? El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 lo confirmó. Las copias más antiguas del Antiguo Testamento eran prácticamente idénticas a las que ya se usaban en la actualidad. No hubo adulteración. No hubo manipulación, solo fidelidad. Y aquí es donde el argumento se vuelve imposible de ignorar. Si las Escrituras predijeron el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, y si todo se cumplió tal como estaba escrito, entonces no estamos hablando de un simple líder religioso. Estamos hablando del cumplimiento de un plan eterno, un plan trazado por Dios mismo, escrito en la historia, codificado en las Escrituras y validado por la evidencia. Porque la historia de la humanidad no camina a ciegas, está dirigida. Y la Biblia no es solo un libro antiguo, es un registro vivo de esa dirección. Un mapa que revela no solo el pasado, sino también el futuro. ¿Y cómo no ver a Dios en eso? ¿Cómo no aceptar que detrás de todo este entramado de eventos, culturas, reinos y personas, hay una mente superior que lo guía todo? Una mente que no solo conoce la historia, sino que la escribe. Hasta los historiadores más críticos han tenido que reconocer la potencia de este fenómeno. Las profecías cumplidas no pueden ser explicadas por manipulación, porque fueron documentadas mucho antes de su cumplimiento. Tampoco pueden atribuirse a coincidencias, porque la cantidad y exactitud de detalles es abrumadora. Y menos aún pueden ser vistas como mitos, porque están ancladas en eventos históricos comprobables, con evidencias arqueológicas, registros romanos y referencias de autores no cristianos de la época.